este libro de Habacuc. Hoy sí, ayer me adelanté pensando que íbamos a terminar el capítulo 3, pero no fue el caso. Aquí tenemos los versículos 16 al 19. Y vamos a concluir esto. Bien. Ustedes tienen en sus bosquejos ahí el resumen. Leámoslo para que nos orientemos en cuanto a lo que está sucediendo aquí. Y es, aunque la respuesta de Yahweh, indicando su intervención, le causa temor inmediato. Acuérdense cómo dijo él, he escuchado tu noticia y tenido. Él tiene temor con todo lo que el Señor le ha dicho. Aunque le causa temor, Habacuc podrá estar tranquilo cuando la invasión ocurra, y aunque esto producirá carestía y sufrimiento, él determina alegrarse y gozarse en el Señor, quien, como dice él ahí en esos versículos, es su fortaleza y le ayuda en medio de la dificultad y le coloca en el lugar de bendición. Esto Habacuc lo declara en poesía y música para usar en la adoración. Bueno, eso en términos de lo que sucedió en esos momentos con Habacuc, la forma en que respondió a lo que el Señor le dijo. ¿Cómo aplicamos eso a nosotros? ¿Cómo lo transferimos a nuestra situación hoy en el siglo XXI? Bueno, la grandeza de la intervención divina, y sabemos que el Señor está interviniendo en nuestras vidas, en las vidas del mundo, en las vidas de los países, de las familias. Esa intervención debe producir temor reverente. Pero cuando suceda, cuando esa intervención se lleve a cabo, y a pesar de cualquier dificultad que eso produzca, y digo eso porque en realidad hay veces cuando el Señor interviene en nuestras vidas y lo que sucede no es lo más agradable. De manera que cuando eso suceda, que a pesar de cualquier dificultad que tal cosa produzca la intervención del Señor, podamos estar tranquilos, determinando confiar en Dios, que nos fortalece, nos ayuda y bendice. Y obviamente la oración, nuestro deseo como cristianos es que este sea nuestro tema y testimonio en la adoración. Entonces, en esos primeros versículos, en el primer versículo de esta sección, versículo 16, vemos que debemos de responder a la intervención divina con temor reverente y confrontemos toda situación con confianza y seguridad. El diálogo que se ha establecido desde el principio, que el mismo Habacuc inició, está por cerrarse. La respuesta del Señor, por medio de una teofanía, ha hecho un fuerte impacto en el profeta. Ahora él entiende que el Señor, en su soberanía y magnificencia, siempre ejercita su poder, tanto judicial como salvífico, en justicia. Ya no puede quejarse él, ya no puede preguntar, bueno, ¿qué pasó con la justicia? Porque el Señor le ha mostrado que a través de la historia de Israel, él ha actuado con justicia. Entonces, la destrucción y sufrimiento que la ejecución de ese juicio implicaba para su pueblo, es decir, lo que el Señor le anunció que vendría, eso profundamente convulsionó a Habacuc, psicológica y aún físicamente, como vamos a leer.
pero contemplar la justicia divina y la liberación con la que Dios favoreció a Israel en el pasado hizo entonces que Habacuc cambiara de una actitud de queja y perplejidad al principio del diálogo a una de total, completa dependencia y confianza en la soberanía del Señor. Dice el versículo 16, he oído, y noten, y se estremecen mis entrañas, titubean a la voz mis labios, entra pudrición en mis huesos, y debajo de mí me estremezco, por lo que descansaré. Interesante, después de haber dicho eso, por lo que, conclusión, descansaré en el día de angustia, cuando suba el pueblo, el que nos invadirá. He escuchado y he temido. Fueron palabras que él expresó allá en este mismo capítulo, en el versículo 2. He escuchado tu noticia, he temido. Pero ahora, habiendo visto la teofanía que comenzó en el versículo 3, viendo él toda esa descripción de lo que el Señor ha hecho en el pasado y la forma en que él ha actuado, sí, es cierto que él teme y llega al punto de decir que tanto internamente como externamente esto le ha afectado. Mis entrañas se estremecen. Y además de eso dice, titubean a la voz mis labios. Es como cuando en realidad nosotros tenemos gran temor. Ahora veníamos con un poquito de temor en medio de todo ese tráfico, porque el señor policía nos traía ahí siguiendo una patrulla, siendo otro carril en medio del carril que iba para allá y el que venía para acá, en medio de las motos, de manera que veníamos un poco estremecidos. Pero imagínense ustedes haber visto eso prácticamente, como decía ayer, en tercera dimensión, toda esa visión que el Señor le presentó y todo lo que él ahí ha hecho desde que vino a manifestarse en la vida de Israel en Sinaí, luego avanzando hacia la tierra prometida, luego avanzando hacia el lugar donde él habrá de dar su juicio, con toda clase de efectos, podríamos llamarles, pero no efectos que solo representan la realidad, sino que en realidad, en verdad, era lo que el Señor estaba haciendo. Todo eso le estremeció internamente y lo dejó titubeando. De manera que él apenas podía expresar ahora lo que dirá en estos versículos. Ese estremecer y estremecimiento ya se había mencionado también en los versículos 2 y 3, pero él continúa. La voz del Señor le produjo titubeo. En realidad el ser humano en su pequeñez no puede ignorar la autoridad y el poder que emanan de la voz del Señor. Israel, en una de sus primeras experiencias de escuchar al Señor, fue tal solo escuchar la voz del Señor allá en Éxodo 20, 19, que el pueblo le dijo a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Es que es el Dios creador que con solo pronunciar ciertas palabras dio vida
trajo vida, creó todo lo que está alrededor nuestro y más allá de lo que podemos hoy día contemplar. De manera que la voz del Señor, con toda su grandeza, obviamente produjo ese temor en el profeta. Pero no era un temor necesariamente para huir de él, pero un temor que reconocía precisamente esa grandeza, esa majestad, y por lo cual él podía entonces rendirse al Señor en adoración. Esa es la idea, es un temor reverente. Habacuc entonces confiadamente había determinado esperar la respuesta divina y estar alerta, eso fue lo que dijo anteriormente, y una vez que la escuchó, respondió con un temor reverente. El efecto interno, además de esto del escrecimiento en las entrañas, dice que entra pudrición en mis huesos. Sintió como que si su esqueleto prácticamente hubiese entrado en estado de descomposición y que está por sufrir ruina. Y debajo de mí me estremezco. Eso completa la figura de alguien que en todo su ser ha sido afectado de pies a cabeza, entrañas, labios, huesos, y ahora lo que seguramente se refiere a sus piernas y a sus pies, temblando. Pero lo interesante es que, habiendo dicho todo eso, la conclusión a la cual llega en ese capítulo, en ese versículo, es por lo que descansaré. Es una especie de conclusión a la situación presente en el profeta. Aunque la visión y la voz del Señor le hicieron estremerse, ahora procede con por lo que, aunque temeroso y por su inhabilidad para evitar la forma en que él respondía, ahora concluye que lo que puede y le corresponde hacer en vista de todo lo que el Señor le ha mostrado es sencillamente confiar en Él, descansar en Él. Por lo tanto, como decía, no es un temor que le hace huir de Él, sino es un temor que, todo lo contrario, le hace confiar en el Señor. El temor que al momento afectaba a Habacuc no era algo que permanecería indefinidamente, sino que más bien él continúa expresando su confianza en el Señor. He oído, se estremecen mis entrañas, titubean la voz. A la voz mis labios, me estremezco debajo de mí, por lo que descansaré. ¿Cuándo? En el día de angustia. Y esa angustia es una referencia al tiempo que se aproxima. Cuando los caldeos lleguen, cuando todo lo que él sabe que los caldeos producen en los pueblos que conquistan, va a llegarles allí a Judá. El día de la angustia. En Jeremías 4:31 encontramos algo similar. Dice, oí una voz. Es Jeremías 4:31. Oí una voz como de mujer que está de parto. Angustia como de primeriza. Voz de la hija de Sión. La hija de Sión obviamente es Jerusalén, que lamenta y extiende sus manos diciendo, ¡ay ahora de mí! Que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Obviamente, contexto una vez más, esos asesinos habían sido los caldeos, el pueblo de Babilonia, pero la forma en que lo describe el profeta Jeremías es con una angustia
como de primera vez que va a tener un hijo y está en esa angustia. Bueno, eso al fin y al cabo, después de un tiempo, termina, ¿verdad? Pero en el caso de Judá, se extendería por algún tiempo. Cuando suba el pueblo que nos invadirá. Habacuc entendió que eso estaba cercano y que Yahweh ya estaba en el proceso de realizar su obra judicial sobre Judá, esa obra la cual anunció allá en el capítulo 1. Pero a pesar de eso, entendiendo la trayectoria histórica y las promesas del Señor que le mostró en esos versículos previos del capítulo 3, él sabía que entonces el Señor proveería salvación. El punto de contacto con nosotros es preguntarnos, ¿causa algo en nosotros el anuncio de lo que Dios hará en el futuro? Obviamente, desde el punto de vista de nosotros como creyentes en Cristo, pues no tenemos ese temor, no tenemos el temor, la angustia de que habremos de sufrir lo que el Señor ha anunciado en el futuro, porque tenemos la convicción basada en la palabra del Señor de que ya no estaremos aquí, que saldremos de esta tierra antes de que ese tiempo de tribulación comience, sea que puede suceder mientras estamos vivos o bien después de que hayamos pasado la eternidad, que el Señor nos resucitará. Sin embargo, solo examinar todos esos juicios y esas escenas que el libro de Apocalipsis nos presenta en cuanto a lo que habrá de suceder en ese tiempo, ¿hace algo en nosotros? Eso debe de hacernos reconocer la grandeza, la soberanía, el poder que el Señor tiene y la forma en que Él va a tratar con todos aquellos que no hayan recibido al Señor, que no hayan creído en el Evangelio. Leemos varias cosas, varios versículos aquí de respuesta por parte de diversas personas. Job 23:15 dice, yo me espanto en su presencia, cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Obviamente, Job estaba pasando por una situación de verdadera angustia en lo personal, y por eso él puede decir tal cosa, pero al considerar lo que él es y su majestuosidad, debe de causar algo en nosotros. Salmo 104:32. Él mira a la tierra y ella tiembla. Vimos algo de eso ayer, cuando los montes saltan a la mirada del Señor. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así, este es el Señor hablando, desde luego, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre, y esta idea de mirar no es mirar para juzgar, sino más bien mirar para proteger, ayudar, asistir. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y así hay una serie de versículos que nos hablan de ya sea una persona, ya sea la naturaleza, ya sea los cielos o la tierra, que tiemblan a la voz y a la presencia del Señor. La Biblia establece un patrón en el que una reacción de temor reverente por parte de la creación inanimada y por parte de los seres humanos ante la grandeza y el poder de la intervención divina, eso es lo que Él espera, contemplar nuestra pequeñez y reconocer lo inmensurable de su grandeza
nos lleva a la conclusión que debemos recibir con temerosa reverencia el anuncio de la intervención divina. Una vez más, el punto no es temor que lleva a la desesperación, sino que uno que conduce a la confianza. El verdadero temor que reconoce la grandeza y poder de Dios nos conduce a la confianza de que hemos de recibir protección y bendición en vez de juicio. Filipenses 2:12. Amados, como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. El hecho de que ese es el Dios soberano, creador, que nos ha salvado y es delante de Él que caminamos, delante de Él nos conducimos. Debemos de conducirnos en el ejercicio, en la práctica de nuestra salvación en este mundo con temor y temblor. Y luego tenemos Hebreos 12:28. Hicimos referencia a este versículo ayer. Demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. ¿Punto? No. Con temor y reverencia. Entonces resolvamos confiar en Dios como nuestra fuente de satisfacción en medio de toda situación, por difícil que sea. Luego, en el versículo 17, leemos: cuando la higuera no florezca y no haya producto en las vides, falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, y alguien quite del redil al rebaño y no haya vacas en los corrales, entonces él da una conclusión a eso. Pero las condiciones que se avecinaban para Judá pronosticaban una perspectiva de carestía humanamente imposible de soportar. La economía sería destruida en su totalidad. La falta de producción y de alimento afectaría a toda la población. Ahora, ustedes notarán que he puesto al principio de ese versículo, cuando la higuera no florezca. Reina Valera, y es el versículo que posiblemente sean los versículos más conocidos de Habacuc. Si alguien conoce algo de Habacuc, estos son los versículos que vienen a la mente. Reina Valera dice, aunque la higuera no florezca. Y entramos aquí en una de las cosas que mencionaba anteriormente, con la referencia a palabras que tienen varios significados. Esta es una palabrita que apenas, bueno, son 2 letras, pero que tiene un número de diferentes significados que se van a determinar por el contexto. Y podríamos decir que aunque encaja perfectamente bien. En efecto, la mayoría de las traducciones es así como lo leemos. Pero la traducción, aunque, tan solo expresa una posibilidad. Aunque tal cosa suceda, decimos, entonces tal y tal y tal. Pero esa es una posibilidad. Sin embargo, Habacuc sabía que esto habría de suceder. Era la certeza de que lo que el Señor le había comunicado se habría de llevar a cabo, que creo que la traducción demanda cuando eso suceda. No es si a un caso, o tal vez, o aunque, no, es cuando. Él sabe que no queda mucho tiempo para que eso suceda. Ya dijo anteriormente, cuando nos invada el invasor o algo similar a eso.
al final del versículo 16, cuando suba el pueblo, el que nos invadirá. Y aquí creo que el contexto requiere que, en base al hecho de que Habacuc sabe definitivamente que esto va a suceder, cuando eso suceda, entonces yo estoy preparado para tal situación. Ahora, hay tres pares de oraciones aquí. Cada una, tres pares de oraciones, cada una de ellas unida con la conjunción y. Cuando la higuera no florezca y no haya producto en las vides. Eso concierne el fracaso de la producción de dos de los cultivos más características de la economía judaica, la higuera y luego no haya producto en las vides. Los higos eran muy importantes en el contexto de ese tiempo, de la economía, de la vida diaria. Lo mismo las uvas, las vides. Pero además de la importancia en su contexto natural, podríamos llamar, eso tiene implicaciones teológicas. La vid y la higuera se mencionan juntos en conexión con la bendición que el Señor prometió o con el juicio o maldición del cual Él les advirtió. Cuando esta producción estuviese presente, indicaba la bendición del Señor. Cuando no estaba presente, indicaba obviamente la maldición o el juicio del Señor. De manera que no solo es en términos de la economía, no solo es en términos de la vida, digamos, normal, diaria, pero tiene implicaciones teológicas. No tener cosecha de estos productos básicos indicaría que el que tuviese discernimiento espiritual en estas cosas sabía que en esto estaba la mano del Señor. No era una falla, ¿qué podríamos llamarle? Falla en la economía de alguna forma, falta de demanda, falta de oferta. No, nada de eso. Es la mano del Señor está en esto. El segundo par de oraciones es falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento. Los higos eran importantes para la vida diaria, para la economía, pero en realidad no eran, ¿cómo decirlo? No eran absolutamente necesarios. Es como, dentro de nuestro contexto, si no hay bananos, bueno, pues nos hace falta, pero no nos vamos a morir de hambre. No es prioridad, exactamente. Aunque era una demostración de la bendición del Señor en lo que se refería a la provisión para el pueblo. Ahora, las vides, eso era algo un poco más importante porque en gran manera era la bebida diaria, no solo agua. Ustedes saben que particularmente en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento el vino era parte de la vida diaria. Ahora, cuando llegamos a si falla la cosecha del olivo, ahí sí es una situación crucial,
para Judá, para Israel. Y la razón es porque del olivo se depende para el aceite. Y sin aceite no se puede cocinar ni se puede alumbrar. Las lámparas se alumbraban con el aceite del olivo. De manera que eso viene a totalmente distorsionar la vida, impedir que puedan desarrollarse de una forma normal. Y cuando dice, y los campos no produzcan alimento, creo que los campos, eso extiende la cosecha a los demás productos, especialmente el trigo y la cebada, que como el olivo habrían sido básicos para el sostén familiar. Entonces, esas cláusulas, esas primeras cláusulas, contemplan la realidad de un total colapso de la producción agrícola, y siendo mayormente un país agrícola, entonces significaría caos para ellos. Y luego la segunda parte del versículo, el último par de oraciones, es y alguien quite del redil el rebaño y no haya vacas en los corrales. Estas dos cláusulas pasan de la falla de la economía agrícola a la calamidad que afectaría la otra área importante para la sobrevivencia de la población, el sector pastoril y ganadero. El ataque por un ejército, además de impedir que los habitantes le diesen el cuidado necesario a los animales, implicaba su destrucción por parte de los invasores. Es esto quizás a lo que se refiere cuando dice alguien quite del redil el rebaño. No especifica quién, pero posiblemente en la mente de Habacuc, al pensar en la llegada de los babilonios, ese alguien serían ellos. Quite el rebaño y no haya vacas. En el contexto, entonces, ese alguien sería los invasores. Ahora, ¿qué sucedería? La economía de Judá, como dijimos, totalmente decaería, y por lo tanto las personas sufrirían tremendamente, grandes consecuencias negativas para sus habitantes. ¿Cómo va a responder ante una situación así? ¿Cómo responderíamos nosotros? Dice en el versículo 18, Habacuc. Entonces, cuando eso suceda, entonces yo en Yahweh me alegraré, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y estas palabras presentan la resolución conclusiva de Habacuc, la forma en que respondería y reaccionaría a la devastación que se avecinaba. El profeta da a conocer su estado de ánimo cuando todo ese caos, destrucción y sufrimiento se conviertan en realidad. Al especificar yo, es decir, me alegraré, yo en Yahweh me alegraré, eso indica que él, su persona en particular, aparte de otros, ellos pueden hacer lo que ellos quieran y responder como ellos desean. Pero en lo que a mí se refiere, yo en Yahweh me alegraré, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Más que tan solo una intención por parte de Habacuc, las formas verbales en las que esto aparece, y creo que ya hemos tenido un par de estas formas anteriormente y que he hecho referencia a ellas,
es una forma verbal que indica una resolución total, algo que prácticamente indica un compromiso. No solo es decir por decir, sino que él prácticamente se está comprometiendo delante del Señor y delante de cualquier otra persona que le escuche, de que es esa la forma en que él va a reaccionar. Es cierto que la expresión inicial de Habacuc fue desconcierto, pero en el transcurso, y esto es importante, en el transcurso de su diálogo con el Señor, él llegó a un reconocimiento de la soberanía, de la majestad del Señor, de cómo su poder judicial y salvífico actuaban, era algo en el cual ese poder judicial y científico era algo en lo cual él verdaderamente podía confiar. Encontramos en él entonces, a raíz de ese diálogo con el Señor, encontramos una fe fortalecida. Y aquí, obviamente, hay una gran enseñanza para nosotros. Dialogar con el Señor nos fortalece, porque nos ayuda a entender, basándonos en su palabra, no en la imaginación, pero en lo que su palabra nos enseña, nos ayuda a entender algo más acerca de él, algo más acerca de su grandeza, algo más acerca de su fidelidad. Eso fue lo que sucedió con Habacuc. Esa traducción, me regocijaré, ese verbo es el mismo que se usó con referencia al caldeo cuando tira su malla, su red al río o al mar y saca la cantidad de peces. ¿Y qué sucede? Se regocija. Es el mismo término, el mismo verbo, pero qué contraste. Habacuc no se regocija en necesariamente la provisión o la adquisición de cosas que le puedan beneficiar físicamente. No, él está contento, está alegre, está gozoso con saber que Yahweh está en control de toda la situación, aun cuando él no vaya a tener lo más básico para poder subsistir. Y con el Dios de mi salvación, Habacuc una vez más personaliza esa relación con el Señor. La salvación a la que Habacuc se refiere no es la salvación en el contexto del Nuevo Testamento, que es, por lo general, de lo que nosotros hablamos hoy día. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de salvación espiritual, generalmente. Estamos hablando de nuestros pecados perdonados y la seguridad de vida eterna. Hemos sido salvos de la paga del pecado. Pero no es eso de lo que Habacuc está hablando. En efecto, en la mayor parte de los textos del Antiguo Testamento, esa palabra tiene que ver con algo, con una salvación que le saca a la persona de una dificultad que está confrontando en esos momentos, de algún peligro.
De manera que cuando él habla del Dios de mi salvación, es que él cree, él tiene la seguridad y la certeza de que Dios le va a sacar con bendición de toda esta situación que están por confrontar. Y es por esa razón que él puede alegrarse, él puede regocijarse, él tiene la confianza en que el Señor le va a sacar de esa situación de una manera que no va a ser de muerte para él. Esa es la idea. El creyente en un mundo imperfecto y pecaminoso se encuentra con toda clase de dificultades, peligros, obstáculos, y el Señor advirtió y exhortó a sus discípulos: en el mundo tendréis tribulación. ¿Pero qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Las circunstancias que Habacuc confrontó en esos momentos, y Judá estaba por experimentar la totalidad del pueblo. ¿Cómo podríamos describirlas en términos del mundo de hoy? La situación en la cual nosotros vivimos. Quizás en que la economía del país se derrumbe al grado de que no hay empleo, ni provisiones en las tiendas de comestibles, ni producción en las fábricas, ni ninguna otra avenida que garantice la sobrevivencia de los habitantes de un país, de una región, sean incrédulos o creyentes. El creyente entonces tendría la oportunidad de demostrar en quién es, en quién él confía y de quién depende. Pedro reconoce que sus lectores, estando en este mundo, aunque sufran, se realizará en ellos la totalidad de la salvación delante del Señor. Y por eso es que se regocijan. Y esto es lo que dice Pedro. Ustedes conocen muy bien el versículo, 1 de Pedro 1:6, en lo cual, es decir, la salvación, os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Y sabemos que Pedro escribió a un grupo de creyentes que estaban atravesando persecución y dificultades. Nosotros no conocemos la clase de situación por la cual Habacuc o por la cual los creyentes a quienes Pedro escribió pasaron. Sin embargo, tendemos en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, a confiar en lo que podamos hacer y no necesariamente en lo que el Señor haga por nosotros. Quizás por eso es que algunas veces el Señor nos, como decimos, nos aprieta las tuercas un poco para que aprendamos esa confianza. Hemos dicho que debemos responder a la intervención divina con temor reverente, a confrontar toda situación con confianza y seguridad, en el versículo 16, versículos 17 y 18, resolvamos confiar en Dios como nuestra fuente de satisfacción en medio de toda situación, por difícil que sea. En tercer lugar, el versículo 19. Testifiquemos de todo lo que Dios es y hace por nosotros y adorémosle. Noten el versículo 19. Yahweh, el Señor, es mi fortaleza y hace mis pies como de siervas y sobre mis alturas me hace andar. Y luego, al final, al director
en mis instrumentos de cuerda. En otras palabras, todo lo que él ha escrito ahora se lo manda al director para que haga el arreglo y él lo va a ejecutar, evidentemente, en algún instrumento de cuerdas, y así toda la congregación en un futuro va a poder repasar, recordar, tener presente lo que el Señor le comunicó a Habacuc. Pero este versículo resume el sentir de Habacuc con referencia al Señor y explica lo que permite la resolución que expresó en el versículo 18. Una vez más, yendo hacia atrás al versículo 18, entonces yo, en Yahweh me alegraré, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y ahora esto explica por qué él puede decir tal cosa. Yahweh, el Señor, es mi fortaleza. Eso hace del Dios de Israel la fuente de confianza del profeta. Una confianza que es personal, como con Dios mío, Santo mío, que dijo allá en el capítulo 2, versículo 1, y Dios de mi salvación, ese versículo que acabamos de leer hace unos minutos. Habacuc ahora declara que la fuerza para su existencia es Yahweh mismo, mi fortaleza. Ahora, fortaleza muchas veces significa en el texto bíblico más que resistencia física o aún resistencia moral, que puede incluir también fuerza en lo económico. En Ruth se habla de Boaz, quien es un hombre de fuerza, literalmente. Pero la idea ahí es en el sentido económico. Él era un hombre de recursos. De manera que la palabra fuerza o fortaleza se puede usar en diversas formas. Pero también al incluir eso de los recursos, estamos hablando de los bienes que alguien pueda tener. De manera que, ya que Judá en esos momentos está por ser desposeída, privada de toda sustancia, hablan de sufrir hambre y penuria, Habacuc parece aludir al Señor no solo como el poder, la fuerza, la fortaleza que le permitiría aguantar las circunstancias, sino que como su suficiencia. Mi fuerza, eso es lo que tengo. Esa es mi suficiencia en medio de la privación que estaba por venir. Y luego dice que él hace mis pies como de siervas. Pasa de lo que Yahweh es para él a lo que Yahweh hace para capacitarlo en medio de esas dificultades. Lo que Habacuc describe que Yahweh hace con él es darle firmeza, seguridad ante la invasión, ante los babilonios, y en medio de la incertidumbre que está por llegarles. Firmeza en su fe, en su lealtad a Yahweh. Es Él, el Señor, quien le hace sus pies semejantes a los de un animal que se caracteriza por su habilidad para ágilmente conducirse en terreno rocoso y peligroso. Es increíble. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, y no sé si habrá aquí en Honduras esas cabras de montaña, que en esas montañas rocosas que no tienen absolutamente ningún pasto,
que no es pura roca, son bien empinadas. Hemos tenido oportunidad de estar en otros países donde hemos visto esas montañas de piedra que prácticamente son en forma totalmente vertical. Y ahí van. Bueno, eso es lo que está diciendo Habacuc. El Señor me da esa firmeza como esos animales que pueden circular de esa forma. Y luego, ya para finalizar, porque ya me hicieron así, si no me hace, hermano, sí. Gracias. Para terminar aquí vemos que dice, y sobre mis alturas me hace andar. Alturas, obviamente, en este caso, no tiene que ver con algo literal, sino que figuradamente creo que está diciendo que el Señor le coloca en un lugar alto, en un lugar de bendición, en un lugar que le saca de toda de ese caos, de esas profundidades de desesperación en las cuales la mayoría de la gente se había de encontrar. No, él, porque confía en el Señor en forma milagrosa y en forma misericordiosa, le saca de eso y lo pone en las alturas. Ese es el lugar de bendición. La confianza que Habacuc derivó de esa teofanía escrita en este capítulo fue algo que debería de celebrarse. Por esa razón es que encontramos esas palabras. Que los demás sepan lo que el Señor me ha dicho y cómo se ha mostrado, cómo me ha mostrado que Él en el pasado ha traído bendición al pueblo de Israel y que de la misma forma lo hará en el futuro y que para el que en Él confía ahora puede también recibir esa bendición. El Señor nos lleva a través de dificultades, Él nos saca de ellas, pero necesitamos confiar en Él. Ese es el reto, ese es el desafío, confiar en Él. Oremos. Padre, gracias nuevamente. Gracias, Señor, por la fe de este hombre, que nos enseña a que nosotros, que somos como Él, frágiles en nuestra estructura física y también, Señor, débiles en nuestro espíritu, podemos con total confianza en ti ser bendecidos, ser llevados a alturas de bendición, de ayuda, sacarnos de las dificultades y aún en medio de ellas poder determinar que continuaremos confiando en ti. Padre, gracias. Rogamos tu ayuda en el nombre de Cristo.